Buenas. Ya sé que el nombre está muy largo, pero uno se ve más inteligente cuando pone cosas así. ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, les voy a pedir de favor, no es clase, pero sí que pongan atención a ciertas cifras porque las vamos a estar retomando. Y sé que a algunos no les va a emocionar la idea, pero sí vamos a ver algunas estadísticas. Vamos a ir desglosando poco a poco lo que vengo a presentarles en este gran título y lo vamos a ir desglosando en este contenido. Primero vamos a hablar un poco de los retos actuales en salud pública porque no podemos ver cómo trabajar con ellos si no sabemos cuáles son. Después vamos a hablar un poquito del panorama epidemiológico. Me voy a centrar en diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de muerte actualmente en México y en el mundo. Primer punto. Punto número 2, me gusta mucho hablar de diabetes. Punto número 3, sé que se ha hablado mucho de diabetes, sabemos que se ha hablado mucho de diabetes, sin embargo todavía no es suficiente. Sabemos mucho, pero falta todavía mucho por aprender y sobre todo por aplicar, ¿va? Entonces nos vamos a centrar un poquito en los ejemplos relacionados a este tema. Posterior, vamos a hablar del diagnóstico poblacional, qué es, para qué sirve, qué cosas tenemos que tener involucradas dentro de este contexto. Los enfoques, desde donde los profesionales de la salud trabajamos la atención primaria en la salud. Y bueno, finalmente cómo lograrlo y algunas conclusiones. Me permito decirles que algunas de las conclusiones son propias completamente y la mayoría de la información, que obviamente se las voy a estar referenciando, es con base en ciertas estadísticas que es importante tenerlas en cuenta. De aquí en adelante me voy a dirigir a las personas encargadas de la salud como profesionales de la salud, porque sabemos que somos muchos y este trabajo no solamente le corresponde a médicos, enfermerías, o sea, es medicina, enfermería, nutrición, kinesiología, odontología, fisioterapia, trabajo social incluso, que se trabaja en equipo, psicología, que es una situación como la salud mental que todavía falta mucho para normalizar. Entonces me voy a referir a cada rato más bien como profesionales de la salud. Bueno, según el Instituto Nacional de la Salud Pública, en México, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024, se contemplan 8 prioridades en salud pública. Aquí nada más les estoy enmarcando las primeras 3. Si se fijan en la primera, estamos hablando de riesgos para la salud. ¿Cuáles son los principales riesgos para la salud? Aquellos que se relacionan con los hábitos que nosotros presentamos dentro del contexto diario, ya sea por una cuestión sociocultural, económica, etcétera. Sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, de drogas, accidentes, violencia interpersonal y salud ambiental. Temas que en los últimos años han cobrado demasiada relevancia. Punto número 2, el envejecimiento poblacional. Este punto, como un reto actual en la salud pública, se basa más bien en abrir un poco las fronteras hacia el acceso a la atención de la población adulto mayor, como platicaba hace rato la maestra, y la cuestión de la dependencia económica y sobre todo limitar el tema de la discapacidad en el adulto mayor. Y las enfermedades crónicas no transmisibles, que dicho por Instituto Nacional de Salud Pública y otras entidades, es el término correcto, más que enfermedad crónica degenerativa, ¿sí? Entonces, entendiéndolo como enfermedad crónica no transmisible, sabemos que las incidencias y las prevalencias son bastante altas y vamos a ver un caso interesante dentro de las estadísticas que les voy a platicar. Y les recomiendo que busquen los otros 5, ¿sí? Ahorita me enfoco en estos. Ok, entonces, entrando en el tema de la epidemiología, se sabe que nosotros cuando trabajamos en un tema de salud a investigar, tenemos que trabajar de lo general a lo particular, ¿sí? Tenemos que conocer a grandes rasgos qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que nos interesa identificar para poder tener más nociones para trabajar al respecto. Entonces, el primer panorama que les tengo es de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, en el tema de epidemiología a nivel internacional, ¿sí? Escogí el tema de en Estados Unidos, por lo que mencionaba también el doctor Gonzalo, que son amantes de las estadísticas y es pues país vecino. Entonces, ¿qué menciona la ADA?
Ellos dicen que en el 2021 la prevalencia con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en la población estadounidense fue de 11.6%, es decir, el 11.6% de la población presentaba un diagnóstico de diabetes en este año. Si nosotros nos ponemos a revisar año con año, ADA saca sus nuevas guías de práctica para dar las recomendaciones más actualizadas, cosa que cualquier profesional de la salud la tendría que tener en cuenta. Dato número 2, la diabetes mellitus tipo 2 fue la 8ª causa de muerte en los Estados Unidos. En México, ¿sabe alguien qué número de causa de muerte ocupa la diabetes? Con que digan que los primeros 3 ya le hicieron. De los primeros. Si hablamos en etapa pre-COVID o post-COVID, obviamente cuando estuvo la etapa de COVID, pues era COVID. Momento. Listo. Siguiente dato. 1.2 millones de estadounidenses son diagnosticados con diabetes cada año. No identifico exactamente algún estado de la República o alguna entidad en donde se concentre esta cantidad de personas, pero obviamente lo dimensionamos y es mucha gente. Y 97.6 millones de estadounidenses mayores de 18 años tenían prediabetes. Tema controversial, lo sé, lo estábamos platicando en este momento. Cabe señalar que esta es una actualización del 2023, ¿sí? Y se está presentando en los datos estadísticos del 2024. Hablando del tema de prediabetes, se sabe que es un tema un poquito controversial entre los profesionales de la salud, entre si existe o no existe, entre si se debería tomar en cuenta o no, si es un criterio diagnóstico o no, al menos desde el enfoque que yo lo voy a trabajar en este día, se considera más bien como un acercamiento al diagnóstico como tal, pero que muchas veces las personas lo toman como casi enfermos, poquito enfermos, o todavía tengo chance de seguir con mis hábitos para tener o no tener diabetes. No sé si me explico un poco, pero ahorita lo vamos a seguir tomando, ¿sí? Entonces, independientemente si estamos, si comulgamos o no con el término de prediabetes, existe a nivel estadístico, ¿sí? Y es algo que al final tenemos que tomar en cuenta y dependiendo del enfoque en el que lo estemos trabajando. Ok, entonces hasta aquí un poco de la epidemiología a nivel internacional por la ADA. Ahora, estábamos en la parte general, ¿no? Como lo más amplio y nos tenemos que ir un poquito más hacia lo cercano. Hablando de México, la epidemiología en México, en diabetes tipo 2, sabemos que la última encuesta nacional de salud y nutrición fue en el 2018, sin embargo ya tenemos resultados al 2021, son resultados preliminares y los podemos identificar en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Aquí hablamos de prevalencias, recuerden que la ENSANUD es un estudio de prevalencias o un estudio transversal o un estudio de encuesta, que es lo mismo, es básicamente una fotografía o un panorama de cómo está la situación actual de salud en nuestro país, ¿sí? Y aquí si se fijan también menciona específicamente prediabetes y diabetes, vuelvo al punto, quienes estén de acuerdo con el término o no, pero es importante conocer cifras. ¿Cuáles son los principales datos? Una de las principales causas de muerte y discapacidad. De las primeras manifestaciones de la diabetes a nivel clínico, si es en cuestión hospitalaria, sería prediabético, y si estamos hablando de signos, síntomas que empezamos a identificar día a día, es la disminución de la visión. ¿Sí? ENSANUD lo marca en el 2018 como la pérdida de visión, me parece que es la primer causa de discapacidad. La prevalencia en el 2018 fue del 16.8%. ¿Se acuerdan cuál era la prevalencia en Estados Unidos? 11 y algo, ¿no? 11.6. 11.6 contra 16.8. Probablemente no son los rangos exactos de la medición, iguales en un lado que otro, pero las prevalencias nos dan un poquito de idea de cómo está el panorama a nivel internacional y nacional. Pues obviamente nos damos cuenta que en México hay un poco más de prevalencia. La prevalencia de prediabetes, según los resultados de ENSANUD 2022, fue del 22%. En mi consideración, podríamos sumar 22.1 y 16.8 que dan más.
para identificar más o menos cuál sería la prevalencia con y sin diagnóstico. También cabe resaltar que en la ENSANUD del 2018 se muestran los resultados específicamente de personas mayores de 20 años con un diagnóstico previo de diabetes antes de la encuesta. ¿Sí? Entonces, se sabe que existe epidemiológicamente un subregistro de los diagnósticos de las enfermedades porque no sabemos canalizar como profesionales de la salud hacia el tema de la prevención y no sabemos identificar los puntos importantes para que la población las pueda tomar en cuenta, y lo peor del caso es que no sabemos, aun cuando sepamos tomarlas en cuenta, no sabemos cómo comunicarlas. ¿Sí? Entonces es parte de lo que vamos a platicar también. La prevalencia de diabetes tipo 2 con y sin diagnóstico fue del 18%. Entonces, si alguien se acuerda más o menos cómo estaba en el 2018, prácticamente aumentó casi 5 puntos porcentuales en el tema de prevalencia. Pero todavía falta más. Estábamos en el nivel internacional, ahora en el nacional. ¿Cuál nos falta? ¿Cuál? ¿El nivel estado o el nivel local? ¿Sí? Ahora, epidemiología específicamente en Jalisco, ¿sí? Estos son datos de marzo 2024, según el doctor Ramos Heredia. Me parece que el 4 de marzo, precisamente hablaban de estos datos alarmantes. Jalisco ocupa el 8º lugar en incidencia de diabetes en el país, ¿sí? Si nosotros comparamos las gráficas de la prevalencia del 2018 por estados, Jalisco estaba más o menos en la media poblacional. Es decir, no era de los estados de la República con mayor prevalencia, pero tampoco era de los de menor prevalencia. En el 2018 estaba Campeche, Sonora, Tabasco, como en los primeros lugares, y en los últimos lugares estaba Quintana Roo y olvidé. Pero Jalisco estaba en la media. Ahora, puede ser como un poco contradictorio ver estas cifras, nada más hay que acordarnos bien de los términos de incidencia y prevalencia. Incidencia, ¿qué significa? ¿Eh? Quiero pensar que dijeron casos nuevos. Los casos nuevos son aquellos que no se tenían en cuenta, es que casi no se oye, ¿sí? Y aquí nos están hablando, no oigo nada, ¿verdad que sí? Gracias. Entonces, Jalisco ocupa el 8º lugar en incidencia de diabetes en el país. Quiere decir que en los últimos meses, en los últimos años ha habido un aumento significativo en los diagnósticos de diabetes, ¿sí? Cada vez hay más. Si nosotros tomamos en cuenta incidencia elevada, va a llegar un punto en el que comparemos esos mapas del 2018 con 2024, 2028 y a lo mejor Jalisco ya no va a estar en la media, ya va a estar en los índices más altos en prevalencia de diabetes. ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, eso fue un tema importante. Otro, las zonas con más incidencia se presentaron en los Altos Sur y Costa Sur. Si alguien es de ahí, si alguien conoce personas de ahí, probablemente pueda decirnos si se ve esto reflejado o no en la comunidad, lo más probable es que sí. Tan solo en 2023 se notificaron 37,000 nuevos casos confirmados. Estos solamente los confirmados, ¿sí? El resto del país identificó 516, o sea, en todo el país 516,000 y de esos 516,000 correspondieron 37,000 solamente al estado de Jalisco, ¿sí? Porque es importante hablar de los casos confirmados. Vuelvo al mismo punto, en epidemiología hay muchos subregistros que nos hablan de que es probable que por una persona con diabetes existan 5 personas que tienen diabetes y no saben que tienen diabetes. Entonces, por eso es importante como profesionales de salud identificar todas esas alarmas y aumentar el trabajo que se tiene que hacer desde la parte preventiva, que de alguna forma podría decirse que es como lo que más da flojera, o por lo menos en mi experiencia es lo que he visto que es el reflejo de la opinión de la mayoría de los profesionales de salud. Bueno, actualmente se estima un total de 600,000 casos confirmados en el estado y, repito, la fecha, estamos aquí en marzo, o sea, todavía es marzo, ¿verdad? Fue este mes. Y bueno, ya tenemos más o menos un panorama, ¿no? La parte internacional, la parte nacional y la parte local. ¿Qué es lo que sigue? Identificar en tu comunidad, identificar en
en tu contexto, identificar en tu familia y vamos a hacer algo súper rápido. Levante la mano de aquí, ¿quién tiene algún familiar que actualmente vive con diabetes? Muchos. De aquí, ¿alguien de sus familiares ya murió por alguna situación relacionada a diabetes? ¿Ok? ¿Sí? Podemos empezar a hacer ese tipo de conteo y nos vamos a dar cuenta que es muy probable que los resultados que veamos aquí se parezcan en los números y en los porcentajes a los que estamos viendo acá, ¿sí? Obviamente se van a parecer más a los nivel nacional o al nivel local, pero es por cuestión también de nuestra cultura que ahorita lo vamos a abordar, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Okay. Bueno, la parte más interesante, leer gráficas. El sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria de diabetes mellitus tipo 2, porque en sistema de vigilancia epidemiológica es muy amplio. Aquí hay que hacer énfasis que estamos hablando solamente de la cuestión epidemiológica hospitalaria en diabetes, ¿sí? Porque quedamos que los ejemplos ahorita solamente iban a ser de este punto y estamos hablando de corte al 31 de enero del 2024, también es de los más recientes. Les recomiendo para estar continuamente actualizándose, ver las semanas epidemiológicas, ¿sí? Que evidentemente se hacen cada semana, para que puedan ver cuáles son los registros nuevos. Y bueno, algo que representa un reto, además de la enfermedad recién diagnosticada, es que muchas veces el diagnóstico ya representa una comorbilidad al momento del diagnóstico. Las personas con diabetes difícilmente van a tener un diagnóstico puro de diabetes y en muchas ocasiones van a tener diagnóstico de diabetes más alguna enfermedad asociada, ¿sí? Entonces, vamos a ver que de los casos de distribución de personas hospitalizadas, la mayor cantidad representa una comorbilidad de hipertensión, ¿sí? Entonces, prioridades en salud al momento, si estamos hablando de diabetes, inmediatamente tendríamos que meter el tema de hipertensión. Se sabe que van de la mano, ¿sí? Actualmente las incidencias, las prevalencias de hipertensión al 2018 de la ENSANUD estaban más o menos en el 21%, es un poquito más alto que en diabetes, sin embargo es bien importante, sobre todo ver esto que es como un binomio muy claro. Nos vamos, por ejemplo, a obesidad, porque tenemos también la idea, como profesional de la salud, que persona delgada igual a sana, persona con sobrepeso igual a enfermo, y no siempre es así, ¿sí? Imagínense una persona con una dislipidemia, no siempre va a tener sobrepeso. No estoy romantizando las personas que puedan tener sobrepeso o obesidad, sin embargo, el aspecto físico no contribuye específicamente a un diagnóstico de salud o de enfermedad, ¿sale? Entonces, aquí también se muestra, evidentemente hay personas que tienen diabetes más obesidad, pero lo más prioritario en este momento es la hipertensión, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿ok? Y bueno, así nos vamos con otro tipo de comorbilidades que en algunas ocasiones pensamos que son las que nosotros vemos cotidianamente a lo mejor en la escuela, sin embargo ya en la cuestión práctica nos podemos dar cuenta que el tercer lugar es enfermedad renal crónica, que también es importante aclarar que Jalisco es uno de los principales estados en la República con más altos niveles de incidencia y prevalencia en enfermedad renal crónica. ¿Ok? Bueno, continuamos. El sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria para diabetes mellitus tipo 2, también en su corte al 2024 de enero, nos muestra este punto. Y quiero que lo observen bien, dense unos segundos en lo que tomo agua. Listo. Entonces, esta gráfica nos habla de la proporción de diabetes tipo 2 que reportan el manejo a seguir al egreso. O sea, las personas ingresan a un hospital y al egreso no solamente es que te vaya bien y listo. En teoría, al egreso en un hospital, pues te tienen que dar recomendaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones con las que se van las personas? Estas que están aquí. Se reportó que el 51.2% de los pacientes egresaron con la indicación de tratamiento farmacológico, dieta y ejercicio. Entonces eso suena perfecto, suena hermoso. Se supone que debería ser así la vida. Pero a mí lo que me entra como curiosidad es por qué si las personas, más de la mitad de las personas con diabetes al egreso hospitalario
tienen estas recomendaciones porque las incidencias están en tendencia hacia la alta, porque la prevalencia sigue tan alta. Algo está pasando y no creo que sean los subregistros, porque los subregistros pueden estar y están y estarán, pero siempre va a ser un reflejo de lo que realmente está pasando, ¿sí? Entonces aquí que tendríamos que tomar en cuenta que hay detrás de estas estadísticas que arrojan esos números, ¿vale? Esta diapositiva la vamos a retomar adelante por si no la alcanzaron a ver. Y bueno, pasando al siguiente punto, ya no vamos a ver gráficas, creo, es el diagnóstico poblacional, ¿vale? El diagnóstico poblacional desde el área de la salud se tiene hasta cierto punto, no sé si malentendido o hasta cierto punto desconocido, ¿sí? En las áreas de salud se sabe que el diagnóstico es síntomas, signos, cuestiones clínicas, A, B, C, D, si es nutrición, etc., dependiendo en el área en la que estemos, y listo. Ese es tu diagnóstico, sigue el tratamiento, siguen las evaluaciones y listo, bendiciones. Entonces, aquí trabajando en salud pública, importante establecer que no trabajamos solo con personas. Ojo, hace rato decía el doctor Gonzalo también, trabajamos con personas, no trabajamos con un expediente, una cama, un enfermo, una patología. Entonces, punto 1, trabajamos con poblaciones completas y para hacer un diagnóstico poblacional, pues evidentemente nos va a generar mayor trabajo y mayores herramientas y mayor carga de trabajo. Bueno, ya lo mencioné. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta para tener un buen diagnóstico poblacional? Primero, la cuestión demográfica. Es muy fácil identificar diabetes, necesitan dejar de comer tortilla y nunca les has preguntado si comen o no comen tortilla. ¿Sí? Personas con diabetes necesitan hacer ejercicio, jamás les preguntaste si hacen o no hacen ejercicio. Personas con diabetes, no sabes si son hombres, mujeres, de qué edades, de qué rangos, etc. Entonces, lo principal, demografía, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Sí? No es lo mismo trabajar con un grupo de 20 personas que trabajar con un grupo de 500 personas. ¿Sí? No es lo mismo trabajar con adultos mayores que con adultos en edad media, que trabajar con niños. No es lo mismo trabajar con personas en el área rural, personas en el área urbana, personas que se pueden desplazar fácilmente y personas que incluso tienen una dificultad física para poder desplazarse. Entonces, de entrada eso. Claro que suena un poquito utópico y es algo que constantemente escucho en mis clases porque suena bonito, pero ¿quién se va a tomar la molestia de dentro de una historia clínica o dentro de una valoración hacer todas esas preguntas? Y realmente no es algo que se tenga que hacer de entrada, es algo que se va haciendo constantemente y simplemente la observación, así como uno desarrolla el ojo clínico, también uno tiene que desarrollar ese ojo como más poblacional, si ustedes quieren, y por preguntas pequeñas que las personas te hacen en el discurso, es cuando tú vas tomando esos datos y dices, esto me sirve, probablemente se refiere a tal cosa, y no centrarnos solamente en la cuestión clínica. Ok, determinantes. ¿Qué son los determinantes? Aquellos factores en los que nosotros nacemos, crecemos, algo que ya está ahí y que yo no puedo cambiar, ¿sí? A lo mejor el discurso blanco del que es pobre porque quiere, nos puede venir a la mente, pero no es así. Entonces, las cuestiones determinantes, por eso se llaman así. Y no lo digo yo, lo dice la OMS, existe un modelo de salud basado en los determinantes sociales. Y ellos dicen que toda la salud y toda la atención se tiene que ver desde este enfoque. O sea, identificar a la persona no solamente con el signo y el síntoma, sino con los recursos que tiene alrededor y con el esquema o el contexto en el que vive para que eso pueda incluso aumentar su calidad de vida. ¿Okay? Entonces, preguntar cómo viven las personas. El cómo viven es, tenemos los servicios básicos, tenemos algún riesgo ambiental dentro del entorno en el que me desarrollo, hay algún riesgo incluso en tu entorno cotidiano de violencia, porque es fácil decirle a la persona, haz ejercicio, salte a tu casa a correr, y no sabemos si la persona al salirse a correr a su casa puede ser víctima de algún tipo de delincuencia. Ok, ¿qué variables sociales, económicas, culturales debemos tomar en cuenta? Las variables son infinitas, estamos hablando de cuestión social y aquí entra desde la parte familiar, cuántos discursos hay, el marido no deja ir a la esposa con el ginecólogo porque es hombre, ¿sí? O tú no vas a ir al médico porque probablemente estás buscando otras cosas y no necesitas ir
y muchísimos discursos que pueden ustedes o que van a enfrentarse quienes ya estén en el campo laboral. Entonces, estos detalles evidentemente no los vamos a cambiar. Yo no voy a ir a ponerle el suelo a las personas que viven en el cemento o en tierra, pero probablemente yo voy a tomar en cuenta eso para con mis conocimientos disminuir los riesgos que puede presentar ese entorno a la salud de la persona. ¿De qué forma lo anterior se relaciona con la adherencia al tratamiento? El tema de la adherencia al tratamiento es crucial porque es muy fácil dar las prescripciones y lo acabamos de ver precisamente aquí. Las prescripciones se dan, las recomendaciones se dan. La duda es cómo se dan y si esas recomendaciones realmente se llevan a cabo. Al parecer, según las estadísticas, no mucho. Otro punto, el nivel de acceso. Mencionábamos ahorita simplemente el acceso físico. ¿Cómo identificamos el acceso a los servicios integrales de salud? También es fácil desde la parte de la salud decir, necesitas un equipo interdisciplinario conformado por fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, médicos, etc., etc., pero no sabemos si la persona realmente puede acceder al pago o incluso a llegar a los lugares en donde las personas te pueden atender. Y volvemos al punto, hace rato estaba platicando el doctor Gonzalo de la calidad del servicio. El que puedan acceder ahí no nos garantiza que tengan realmente una calidad de la atención que nos provea esta adherencia al tratamiento que buscamos. ¿Qué otro punto? Seguridad alimentaria. El tema de seguridad alimentaria impacta a todo mundo. También hay estadísticas en el 2018 de la ENSANUD que hablan de esto. Más o menos un 30% de la población en México vive con algún grado de inseguridad alimentaria. El hecho de dar recomendaciones desde la parte nutrimental de ciertos alimentos específicos también implica la responsabilidad de ver como profesional si la persona tiene o no el acceso a esos alimentos que nosotros estamos recomendando, ¿sí? Incluso el agua potable. Y cómo identificar el acceso al conocimiento en salud, que eso yo creo que repercute desde la vida estudiantil de cualquier profesional de la salud, cuando escucha que la mamá se toma cierto medicamento o cierto té para cierta condición, porque lo escuchó en cierto lado. Entonces, ¿de dónde obtienen las personas la información? También forma parte de los determinantes, ¿sí? ¿En qué entorno vivimos? ¿En qué entorno escuchamos? ¿En qué entorno aprendemos y lo hacemos? Y finalmente los aspectos clínicos. Fíjense qué curioso, por lo menos desde la parte poblacional de salud pública, aquí los aspectos clínicos entran, y sí como una de las prioridades, pero después de todo esto. Primero identifico quiénes son, cómo son, dónde viven, cuánto viven y demás, y después me voy a los aspectos clínicos para complementar todo lo que ya aprendí de las personas. Porque inconscientemente hablamos de glucosa de 180, necesita esto, esto, esto y esto. Y nada más nos centramos en esa parte. Entonces, dense la oportunidad de conocer un poco más a las poblaciones para que esto les dé más herramientas de trabajo. Y ahí es donde viene un poquito el desglose del tema tan largo, que es cómo todo lo que hemos platicado, que a lo mejor nos da flojera ver o que nos da flojera leer, al final nos dan las herramientas más importantes para como profesionales realizar un trabajo adecuado, eficaz, efectivo, ¿sí? Y con esto generar un impacto benéfico a la salud. Si se fijan, aquí dice trabajo clínico y de campo. Incluso esta imagen no es de una persona con bata, o sea, es una persona que va hasta con gorra, lo que tú quieras, para que se identifique que la indumentaria es la batita, el traje quirúrgico y todo lo que te hace ser un médico o lo que te hace ser un profesional de la salud. En estos casos no interesa, interesa más el conocimiento que cómo te veas y cómo impactes físicamente a la persona, ¿sí? Entonces es adentrarse en esa comunidad para realmente conocerla. Hay estudios poblacionales en donde los investigadores se mimetizan tanto con la comunidad que terminan viviendo en ese entorno para identificar realmente cómo funcionan y con base en qué hacen lo que hacen. Claro que ya son estudios de muchos años en comunidades específicas donde tienen incluso ciertas características que no vemos en las otras comunidades y por eso a veces se tienen que adentrar tanto. Momento. Y bueno, llegando al punto de los enfoques de la promoción en salud y la atención primaria en salud. No me voy a meter tanto en
en las definiciones de qué es promoción y cuál es la diferencia, pero sí es importante que identifiquemos que el hablar de promoción suena muy fácil. Hacer promoción efectiva no es tan fácil, y hacerlo desde un enfoque de la atención primaria en salud todavía es menos fácil. Ahora, casi siempre escogemos uno de estos caminos, que es el enfoque salutogénico o el enfoque patogénico, ¿sí? ¿Se puede hacer prevención y promoción de la enfermedad desde estos dos enfoques? Sí. Levante la mano quien considera que nuestro sistema actual de salud está enfocado en un enfoque salutogénico. ¿Quién considera que nuestro estado de salud y nuestro sistema de salud está basado en un enfoque patogénico? Y ahí es otro punto. Vemos las estadísticas, vemos cómo está la situación y aún así identificamos, lo hacemos consciente. Sabemos que en el sistema de salud, que no solamente es cuando egresas, sino desde que estás estudiando, se tienen estas deficiencias. Hablamos desde el enfoque patogénico y aún así esperamos que disminuyan las prevalencias de las enfermedades que presentan las principales causas de muerte a nivel mundial. Entonces, hablar desde el tema salutogénico, el mismo nombre lo dice, salud, ¿sí? Génesis, creación de salud. En mis clases, bueno, los que son mis alumnos lo van a saber, pero la promoción de salud, yo digo que es como el Miniso de la salud. Cuando uno entra al Miniso no necesita nada, nada. Tú llegas ahí y realmente y genuinamente no necesitas nada. Sales con 5 cosas que no sabías que necesitabas. Pero es tan bueno ese mercado que te generan esa necesidad y lo terminas comprando. ¿Qué tanto nosotros vendemos la salud para que la gente se le antoje cuidarse realmente? La mayoría le hacen así. Entonces, vuelvo a la pregunta que decían hace rato, ¿quién ha ido al médico últimamente? El médico o el profesional de salud que estaba a cargo, ¿les mencionó lo que estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, para qué lo estaban haciendo? Probablemente sí, probablemente no. ¿Desde qué postura? No sabemos. El enfoque salutogénico va a esta parte, ¿sí? A generar esa necesidad. No sabía que tenía ganas de hacer ejercicio. Suena un poco utópico, pero en la forma en la que uno lo pueda decir, realmente puede generar ese cambio en la población. Entonces, ahí estamos hablando de promoción de la salud, ¿sale? Luego, nos vamos al enfoque patogénico. Patogénico, pues suena, ¿sí?, a enfermedad, porque es enfermedad. La generación de la enfermedad, o sea, lo que no quiero que pase es que la gente se enferme. Si la gente se enferma, lo que no quiero que pase es que se complique. Si se complica, lo que no quiero que pase es que se muera. Y hablamos de la evolución natural de la enfermedad, pero tenemos este modelo demasiado adentrado en el sistema de salud actual, ¿sí? Solamente es el discurso de cuídate porque te puedes morir de esto, cuídate porque no quieres morirte como acaba de morir tu papá, tu hermano, tu abuela. Cuídate porque no quieres terminar como tal persona. Cuídate porque acuérdate que si no te puede pasar tal cosa, ¿sí? Entonces, empezamos a, más que promover la salud, solamente a prevenir la enfermedad, basándonos en discursos que toda la vida nos han hecho, más que sentir ganas de cuidarte, pues miedo. Entonces, a partir del miedo, poco vamos a obtener respecto a la adherencia al tratamiento que estábamos platicando hace rato, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Bueno, entonces, diferencias, patogénico, salutogénico. Aquí me voy a encargar de identificar cuáles son los puntos favorables de la persona, ¿sí? En el discurso que nosotros tenemos en la consulta, independientemente del área que sea, vamos a identificar cuáles son los puntos favorables que ya tiene la persona. ¿Para qué? Para reforzarlos. Es más fácil trabajar con lo que ya se tiene porque ya lo tienes, ¿sí? Que estar buscando cosas que no existen y las tienes que tener a fuerza, porque si no, no vas a conseguir lo que logras, lo que quieres. ¿Ok? Esa sería la parte salutogénica. El patogénico solamente se va a centrar en el diagnóstico, signo, síntoma, tratamiento y listo. Lo que pase más allá no me importa. ¿Cuál es más rápido? ¿Patogénico o salutogénico? Es más rápido trabajar con patogénico. Es más cómodo trabajar con patogénico. ¿Cuál nos genera más trabajo y más necesidad de atención?
salutogénico, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Y vuelvo al dato de el tiempo y el esfuerzo que se tiene que llevar a cabo, ¿va? No es algo que se haga en una consulta, no es algo que se haga en un acercamiento rápido, es algo que se va construyendo poco a poco. Ahora, ¿cómo logramos lo anterior? Sí, hay varios puntos importantes. El primero, el conocimiento efectivo y actualizado en salud. Aquí creo que la mayoría, si no es que todos, estamos dentro del área de la salud, en diferentes ramas, pero nuestra obligación ni siquiera es por si se te antoja o no. Existe algo que se llaman funciones esenciales de la salud pública y precisamente nos dictan que son las competencias que debemos tener, y una de esas competencias es el desarrollo del conocimiento, la gestión del conocimiento y la obtención de ese conocimiento para la salud, ¿va? Entonces, conocimiento efectivo y actualizado, el seguir trabajando con lo que uno aprendió desde el inicio, probablemente ya no sea la forma correcta de abordar algún tratamiento o alguna cuestión. En algún momento escuché que la medicina y todas las áreas médicas es la ciencia de las verdades transitorias, porque en algún momento lo que ahorita es real, mañana ya no lo es. Y si no estás constantemente actualizándote, no vas a lograr los objetivos que estamos buscando mejorar en un futuro, y vas a estar contribuyendo a que esos resultados, en vez de que sean mejores, sean cada vez peores, ¿sí? Y bueno, trabajo transdisciplinario. En la plática anterior la maestra Romina platicaba también de este tema de la salud integral y nos sigue costando mucho trabajo, y ahorita vamos a ver por qué. Pero el trabajo transdisciplinario, precisamente esto de trans, habla de traspasar, ¿sí? De pasar de un lado a otro. Entonces, de pronto pasa esta situación de tú no puedes hablar de tal tema porque no eres. Tú sí puedes hablar de tal tema solo de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, esos límites son claros cuando no se tiene el conocimiento, ¿sí? No me voy a meter a hablar de cosas que realmente no sé, que no manejo. Y la cuestión del trabajo transdisciplinario es abordar una situación desde los mejores expertos que se pueden encontrar en diferentes ramas de la salud, pero que aporten, y que yo en algún momento termine sabiendo mucho de psicología, pero yo no me creo un psicólogo. A lo mejor un médico termina sabiendo mucho de fisioterapia, no es fisioterapeuta. Por algo existen diferentes áreas de la salud y diferentes carreras, ninguna es mejor que otra, por si pensaban lo contrario. Y hay otra importante. No estoy enojada. No estoy enojada. Existe algo que es una barrera, pero súper notoria, que existe entre los trabajadores de la salud. ¿Cuál es esa barrera? Esa que impide que realmente trabajemos en equipo. No sé qué dijeron, pero voy a pensar que dijeron ego. ¿Quién dijo ego? Sí, levanten la mano. Vario. Precisamente, ¿cómo lograr lo anterior? Todo lo anterior, pero pues un poquito de menos ego, ¿no? Un poquito más de empatía. Y eso es la empatía, y el ego va hacia los profesionales de salud y hacia los pacientes. Se sabe que si tienes un título, pues sabes algo. Se sabe que si tienes una bata, lo más probable es que sepas algo. Si estás en un lugar, en una institución donde se imparte salud, se supone que sabes algo, pero no hay necesidad de estarlo demostrando a cada rato con el lenguaje técnico, porque no a todas las personas les va a significar lo mismo. Habrá personas con las que el lenguaje tiene que ser muy elevado, porque es el nivel de comunicación que van a llevar, pero precisamente por todo lo anterior que vimos, tenemos que identificar de qué forma le vamos a hablar a las personas con base en las necesidades de las personas, no en las tuyas. Tú sabes mucho, qué bonito, la persona no. Y la forma en que lo digas puede repercutir en la adherencia al tratamiento, independientemente si va con un especialista, 2 o 5. Por eso es importante el trabajo transdisciplinario también. La empatía. Este tema de la empatía también es un poquito complicado o malentendido, pero la empatía básicamente es ponte en los zapatos de la otra persona,
No vamos a llegar a abrazar a todas las personas que se sienten mal, no vamos a llegar y llorar con alguien que acaba de recibir un diagnóstico, probablemente, pero mínimo podríamos identificar que en el momento que alguien recibe un diagnóstico, no es el mejor momento de su vida y que a lo mejor podríamos ver la forma más correcta de dar un diagnóstico. Podemos identificar que a lo mejor en el momento que se da una recomendación no se puede llevar a cabo por alguna situación externa al paciente y que en ocasiones lo primero que se nos ocurre es regañar a la persona, ¿sí? Entonces es como hacer un equilibrio entre obviamente poner los lineamientos adecuados para el tratamiento terapéutico desde cualquier área, pero también ser un poquito, no sé, humanos, trabajar con personas como si fueran personas, que es como básico, pero a veces se nos olvida. Pero hay que hacer énfasis en esto, ¿sí? Ninguna especialidad es mejor que la otra. A lo mejor dentro de su imaginario individual o el colectivo pudiera existir que alguien lleva la batuta de algo, pero todos lo podemos hacer, ¿sí? Por ahí va. Y recapitulando, ¿se acuerdan que íbamos a ver otra de las gráficas? Más bien una gráfica que le íbamos a ver otra vez. Esta. ¿Sí? Quedamos que entonces, según las estadísticas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Diabetes a nivel hospitalario, indica que más del 50%, el 51, 52% de la población al egreso hospitalario sale con las recomendaciones de dieta, ejercicio, medicamentos, y es hermoso, pero el punto es cómo se hace, ¿sí? Se recomienda obviamente generar propuestas para que esto de aquí se identifique de una forma más puntual con base en lo que se hizo previamente, qué es lo que se hizo para llegar a este punto y qué pasa de este punto en adelante, ¿sí? El trabajo en equipo, enfatizarlo, la educación y la atención primaria en salud, no es lo mismo indicar que educar, ¿sí? Es como lo salutogénico y patogénico. Indicar es rápido y es fácil, educar es difícil. Entonces, el trabajo para educarnos a nosotros primero sería importante y después poder transmitir esa información. Y recordemos, hay que trabajar en el entorno y hacer un diagnóstico oportuno a nivel poblacional. Y bueno, como conclusiones, primero, algo que también digo en mis clases, eso es lo que les platicaba que eran como mis conclusiones propias, personales mías, de mí. La salud pública no se sabe, la salud pública se hace, ¿sí? El hacer salud pública, el hacer epidemiología no es nada más sentarte y leer, sino estar con las personas, estar trabajando constantemente, estar actualizándose para poder conjuntar los trabajos que se necesitan para llevar a cabo las soluciones que se requieren. Punto número 2, a grandes problemas de salud, grandes soluciones, con grandes sinergias, regresando al tema del trabajo transdisciplinario. Acuérdense de la diferencia entre multi y transdisciplinario. A lo que tenemos que tirarle es a lo inter y a lo transdisciplinario, si queremos vernos más utópicos. No podemos actuar ni resolver sin antes conocer, ¿sí? No puedo trabajar con una población, con un país, con alguien que no conozco. Es querer darle un medicamento a alguien que ni siquiera sé cómo se llama, ni cuánto pesa, ni qué tiene, o querer darle un plan de alimentación a alguien que ni siquiera sé qué es lo que come habitualmente o si tiene una alergia alimentaria. Entonces, primero conocemos el contexto y la población usando las herramientas al alcance. ¿Cuáles son? Las que nos dan flojera, la epidemiología, el diagnóstico, entre otras. Y obviamente el refuerzo clínico. El refuerzo clínico, de hecho, creo que es como la piedra angular, pero tienen que estar con las otras a un lado. Y finalmente, si queremos resultados diferentes, trabajemos de manera eficiente, ¿sí? Gracias.